Y pues bueno, tenemos lo que serán unos ejemplos este, de manera gráfica para que se vea cómo las formulitas que había mostrado de los movimientos se representan en lo que ya sería pues un plano, ¿no? Pues vamos a empezar con los de movimiento eh, horizontal, o bueno, también llamados como traslación, en el eje X. Y bueno, empezamos con nuestra función básica, ¿no? O sea, es f de x igual a una x cúbica. Nosotros ya sabemos que si graficamos una x cúbica, a ver, mm, x, x cúbica, nos sale algo así. Aproximadamente. Estos son bosquejos, no es pues, obviamente nada exacto, pero pues sí, no es una curva más o menos así. Entonces, aquí intentamos dibujar esa curva. Y, pues bueno, ¿qué pasa cuando se le suma o se le resta? Lo tenemos justo aquí abajo. A la X se le está restando 1. ¿Qué pasa cuando se le restaba? Este va a hacer que se moviera hacia la derecha. Entonces, vamos a mover una unidad a la derecha sobre el eje X. Y aquí está, ¿no? 1. Y vamos a tomar ese como si fuera nuestro nuevo eje Y. Y aquí va a estar la función tal y como está. Esta no se afecta en nada, simplemente la vas a graficar tal y como está, pero una posición a la derecha sobre el eje de las, pues de las Y, ¿no? O bueno, sobre el eje de las X, perdón. Luego pasamos con X al cuadrado. Lo mismo, nada más de que pues con una X al cuadrado, a ver, lo voy a graficar. Igual, ¿no? Aproximadamente sería algo así en una calculadora graficadora. Son dos bracitos, una curva hacia arriba. Entonces, aquí lo tenemos. Parte todos del origen. Igual el primero parte desde el origen. Y aquí le vamos a hacer una modificación dentro de la función para que pues, se pueda movilizar, ¿no? En el caso anterior era una resta. Ahorita lo estamos sumando. Pero es lo mismo, ¿no? A la X se le está sumando un más 2. Cuando se le restaba se mueve a la derecha. Cuando se suma se mueve a la izquierda. Entonces nos movemos 1, 2, izquierda y graficamos de manera normal. Es simplemente movilizar la función, ¿no? Y bueno, ahorita ya empezamos con lo que serían los ejemplos del movimiento vertical. Muy parecido, pero ahora, si antes nos manejábamos sobre el eje de las X, ahora nos vamos a movilizar sobre el eje de las Y. Pues tenemos de cuenta nueva una X cúbica, ya sabemos cómo es la función. Y bueno, ahora pues ya no tiene, como notarán, ya no tiene los paréntesis. Entonces a la X se le está restando fuera de su paréntesis. También podemos poner aquí unos paréntesis sobre la X cúbica, más 2. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? Cómo es la de X cúbica. Entonces, si tenemos un más 2, va a ser para arriba. Cuando se le restan a las reflexiones, cuando se le restan, se mueven para abajo. Cuando se le suman es para arriba. Entonces, 1, 2, y ya tenemos, pues, el movimiento, ¿no? Hacia arriba, misma función. Estos de movimiento vertical, son de las que me tocaron a mí, o bueno, se me fueron asignadas, pues, para explicar. Otra vez tenemos una X al cuadrado, los bracitos, y pues en este caso retomamos el ejemplo de cuando a la función se le resta. Entonces X al cuadrado menos 3 medios, cuando es menos es para abajo. Entonces contamos 1 y la mitad, ¿no? 3 medios es 1.5, 1.5, y graficamos de manera normal sobre el mismo eje de las Y.
pero obviamente esta ocasión hacia abajo. Y bueno, tercer y último ejemplo. Aquí tenemos pues una raíz de x, perdón. Y pues ya sabemos, ¿no? Que cuando se grafica nos está una curva más o menos así. Aquí lo puse en el bosquejo. Entonces, tenemos nuestra función f de x 3 más raíz de x. Cabe aclarar, o bueno, creo que es algo que ya se sabe, que no importa si el 3 va adelante o después de la raíz de x, tenemos f de x igual a raíz de x más 3, o puede ser el 3 más la raíz. Es lo mismo, aquí el orden no afecta, son lo mismo, aquí lo dice. Entonces, tenemos la raíz de x, se grafica así, le estamos sumando. ¿Qué pasa cuando se le suma? Pues va para arriba, entonces 1, 2, 3 y se grafica. O sea, pues creo que esa parte ya quedó clara, sino para que pasemos a lo que serían las reflexiones. Pues aquí quise antes de pasar a las reflexiones poner un ejemplo de traslación, pero que tuviera más de un movimiento. Entonces, tenemos esta x, bueno, tendría que ser al cuadrado, aquí pues hubo un error, pero es f de x menos 5 más 3. Entonces, aquí sería, si a la x se le está restando dentro un menos 5, cuando se le resta, tiene que moverse hacia la derecha. Aquí tenemos otro ejemplo. Le voy a poner de una vez el cuadrado para que no se confunda. Sería aquí al cuadrado y aquí al cuadrado. Entonces, aquí se le resta, se mueve a la derecha, aquí se le suma, se mueve a la izquierda, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, más el 3 que está fuera del paréntesis de la x, sería 1, 2, 3. Entonces graficamos de manera normal la curva de la x al cuadrado, probablemente con las coordenadas que nos proporciona la función, igual de este lado, f de x más 4 al cuadrado más 2, 1, 2, 3, 4, que nos dice aquí, más 2 de que se le está sumando fuera del paréntesis de la x y graficamos de manera normal. Si hubiera sido un menos 2, pues hubiera sido 1, 2 y aquí en los 4 hubiera sido la curva, pero no fue el caso. Un ejemplo para que pues, se viera de otra forma este mismo ejercicio, pero con un poco más de movimientos, ¿no? Más ejemplos de este tipo vamos a ver al final del video. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que abarca lo que serían la compresión y alargamiento vertical y horizontal. Recordemos las fórmulas, vaya. Aquí f, la c multiplica la x se divide, c multiplica toda la función y esta se multiplica por un 1 sobre un número c. Y pues aquí tenemos esas dichas fórmulas. Aquí puse un original, esto es de un ejercicio que saqué de un libro. Pero bueno, tenemos el f de x y luego las demás consiguientes, ¿no? La original es esta. Ya está graficada, simplemente de que lo hice con colores para que se notara un poco más. La original es la negra, 1, 2, 3 y 4, roja, verde, morada y azul. Aquí lo tenemos, aquí está la negra, aquí está la roja, aquí está la verde, aquí está la morada y finalmente la azul, ¿no? Entonces enseguida les explicaré por qué queda de esta manera la gráfica. Y bueno, entonces para demostrar de que pues, está bien graficado, aquí tenemos una calculadora graficadora y metemos todo lo que serían las funciones draw y pues van a salir ya todas, ¿no? Obviamente un poquito más pequeñas por cómo maneja las dimensiones dentro de la calculadora, pero pues sigue siendo lo mismo, ¿no? A ver si puedo moverlo un poquito para abajo. Pues más o menos ahí se ve, ¿no? Esto simplemente es para, pues para que se vea, ¿no? De que está
por así decirlo, bien. Entonces, lo tenemos aquí un poquito más explícito. Entonces aquí en el bosquejo tenemos, primero, la original se ubica aquí, sobre, tiene un dominio de -2 a 2. Entonces, en la función original nos muestra que el dominio va de -2 a 2. Si yo le multiplico por un número mayor a 1 a la x, entonces la gráfica se va a comprimir horizontalmente. Aquí ya estamos hablando de la roja, ¿no? Que sería como que la número 2. Me refiero aquí que a la x se le multiplica por un número mayor a 1. Ahí elegí el 2. Entonces mi dominio cambió de -2 a 2 a -1 a 1. Y efectivamente se comprimió horizontalmente. Luego pasamos con la 2. Si en cambio ahora divido, aquí está la división. Si en cambio ahora divido por un número mayor a 1, lo que va a pasar es que se alarga. Notemos que de -2 a 2 se fue de -4 a 4. Y pues el valor que escogí o que fue propuesto fue un 2, que va a ser pues un medio, porque x toma valor de 1 sobre 2, un medio. Entonces ahí está, ¿no? Se fue así. Bueno, pues para corroborar esto pueden checarlo, pueden hacer las respectivas elevaciones al cuadrado. Aquí pues queda 4 menos 4x al cuadrado. Entonces métenlo en una calculadora graficadora y van a ver que pues queda, ¿no? Lo que sería el rojo, de igual manera con el verde, que es el largo. Luego, ahora en la 3, si multiplicamos toda la función por un número c mayor que 1, ahora estoy alargando de manera vertical y el valor propuesto pues fue 3, que multiplica la función que teníamos originalmente. O sea, aquí está, no le movemos nada a la función, ponemos la original, pero el único pues detalle es de que se va a multiplicar ahora toda por 3. Y aquí está el movimiento, que fue un alargamiento de manera vertical. Creció bastante. Y por último tenemos el azul. Esta se comprime, bueno, comprime mi función de manera vertical. Aquí tenemos que multiplicar 1 sobre c y el valor propuesto pues sería un medio. Igual tomamos el 2. Lo único que cambia, o sea, el 1 de arriba no es variable, ese ya es de cajón de la fórmula. El que es variable es el de abajo, entonces tomé el 2 como en todas las demás. Y entonces se multiplicará la función original, un medio, por raíz de 4 menos x al cuadrado. Y aquí ya nos muestra, ¿no? La azul. Y como dije, ¿no? Fue ahora que comprimió verticalmente. Y bueno, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo breve, así para demostrar la compresión de alargamiento. Entonces, esta es la función, o bueno, la gráfica normal de seno de x. Entonces, tenemos que si a la x ahora multiplica por algo, en este caso un 2, podemos ver que hay una modificación y caben más, pues, como que oscilaciones, ¿no? Dentro de nuestra gráfica. Y de igual manera, este es un alargamiento. Cuando el seno se está multiplicando, que la x se está dividiendo sobre un número c, cuando se grafique, este va a ser un alargamiento. Entonces va a tener menos oscilaciones, porque pues efectivamente como un resorte se va a estirar y se va a alargar, por el cual no fue el cambio de la multiplicación de la x. Aquí la x se está dividiendo, aquí la x se está multiplicando. Entonces cuando se multiplica, se contrae. Cuando se divide, se alarga. Y bueno, entonces ya para finalizar tenemos ejemplos con varios movimientos dentro del mismo. Aquí lo que hice es que puse mi función, pero señalé los pasos y pues de los movimientos, ¿no? De cómo nos iban quedando. Entonces, la primera es la roja, la segunda es la azul y la tercera es la negra, ¿no? Entonces, tenemos que esta es una función de una x cúbica
tiene ahí su paréntesis, pero notamos de que se le está restando un medio. Entonces, primero ubicamos lo que sería la X sola, entonces quedaría partiendo así desde el origen, pero notamos el menos un medio. Entonces nos movemos un medio para la derecha, porque se le está restando, cuando se le resta es derecha, cuando se le suma es a la izquierda, pero vemos que en la función tenemos un menos. Entonces este menos, ¿cómo nos va a afectar? La azul muestra cómo se hubiera movido así normal hacia la derecha, pero como tenemos un menos, lo que está positivo nos lo pasa a negativo. Lo que teníamos negativo, perdón, lo que nos tenía negativo nos pasa a positivo. Entonces es una reflexión sobre el eje. ¿Sí se nota? Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Tenemos, bueno, cabe señalar lo mismo que les había comentado con un problemilla anterior. Era de que tenemos nuestra función 1 menos raíz de x más 3, que es lo mismo que hubiéramos tenido menos raíz de x más 3 y el más 1, ¿no? El más 1 nunca se va a eliminar de ninguna forma o algo así. Entonces, aquí en la primera tenemos el x más 3, lo graficamos así normal, perdón, graficamos, aquí están al revés, fue un error mío, pero aquí la roja debería ser simplemente raíz de x, y aquí en esta raíz de x el más 3, ubicamos así normal, ¿no? La raíz de x graficada, pero tiene un más 3. ¿Qué nos dice el más 3? Que tenemos que moverlo 3 unidades hacia la izquierda. Entonces se le está sumando a la x, se tiene que mover 1, 2, 3. Ahí está. Entonces, luego tenemos el menos. El menos que nos indica que va a haber una reflexión ahora sobre el eje de las x. Si antes fue de las y, ahora va a ser de las x. Entonces, lo que teníamos positivo pasa a negativo. Y es lo mismo, simplemente que va apuntando para abajo. Pero tenemos el más 1. ¿Qué hacemos con este más 1? Pues fácil, ¿no? Tenemos que ubicarlo sobre el eje de las y, porque se le está sumando, tiene que ir para arriba. Entonces es la misma función, simplemente de que se movió un peldaño para arriba dentro de los 3 que se movió para la izquierda. Entonces ahí está, ¿no? Y tenemos ahora esta función, sería esta y esta última, es f de x igual a x más 2 al cuadrado menos 2. Tenemos, pues ubicamos, ¿no? Primero lo que sería la x cuadrada, los dos bracitos, pero a la x se le está sumando. Cuando se le suma, tiene que ir a la izquierda. Entonces, 1, 2 y graficamos la x más 2. Pero, simplemente la x más 2 al cuadrado, pero tenemos el más 2. Entonces, cuando se le resta, fuera del paréntesis de la x, tiene que ahora ir hacia abajo. Entonces, 1, 2 y graficamos, ¿no? De manera normal. Lo mismo iría con este ejemplo de aquí. Tenemos raíz de x más 1. Ojo que dentro de la función, ¿no? Dentro de la función de x tenemos el negativo. Entonces ubicamos de primera simplemente la raíz de x. Ya sabemos que se grafica así. Pero, ojo, está negativo. Entonces eso va a ser una reflexión sobre el eje de las y. Entonces lo que tenemos positivo se pasa a negativo y no podemos olvidarnos del más 1, entonces que está fuera de la expresión. Entonces cuando nos dice que es más 1 fuera de paréntesis de las x, tiene que ir para arriba sobre el eje de las y. Entonces este más 1 se sube y ya esta sería la negra, la que sería nuestra última función, ¿no? Lo que ya vendría siendo la solución de este problema. Muchas gracias.